¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Construyendo Leyes, un espacio que nos permite conocer de cerca el trabajo de todas las comisiones de la Asamblea Nacional. Soy Lorena Espinosa y en los próximos 30 minutos revisamos lo más destacado de esta semana. Esta semana, Comisión de Fiscalización calificó las 2 solicitudes de juicio político en contra del superintendente de compañías. Comisión de Desarrollo Económico avanza en el trámite del proyecto de ley de turismo. Judicatura dio detalles del proceso judicial sobre niños de Naranjal víctimas de violencia. La Comisión de Fiscalización calificó a trámite las 2 solicitudes de juicio político en contra del superintendente de compañías, Víctor Anchundia. En otro tema, la Mesa Legislativa aprobó el cronograma de comparecencias en el marco del trámite de fiscalización de la compañía Foglocons. De manera unánime, la Comisión de Fiscalización calificó a trámite las 2 solicitudes de juicio político en contra del superintendente de compañías, Víctor Anchundia, presentada por los asambleístas Ricardo Vanegas y Luis Almeida, quienes cuestionan su gestión y el control que ha ejecutado en los últimos años en el mercado bursátil, sobre todo en el uso de recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Luego de ser notificadas las partes, en una próxima sesión, los comisionados deberán definir el cronograma de trabajo para la sustanciación del trámite. En otro tema y en la misma sesión, la Mesa Legislativa aprobó el cronograma de comparecencias dentro del proceso de fiscalización de la compañía Foglocons. Las comparecencias arrancarán el jueves 4 de noviembre. Este día tienen previsto recibir al gerente del Banco Central, mientras que el 8 de noviembre recibirán a autoridades del SRI, de la Superintendencia de Bancos, de la SENAE, de la Superintendencia de Compañías y a ex autoridades. El 10 de noviembre, en cambio, recibirán al abogado de Foglocons, al presidente de la Liga Pro y al exfiscal Galo Chiriboga. Y el 15 de noviembre tienen previsto recibir al Contralor General del Estado, al ministro del Ambiente, al ministro de Energía y a la ministra de Educación. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a la directora del Servicio de Rentas Internas, quien explicó el cumplimiento de la ley del régimen tributario interno. A la mesa legislativa también acudieron representantes del CONGOPE. En el marco del proceso de fiscalización del cumplimiento de las reformas a la ley del régimen tributario interno, la norma que permite a los gobiernos autónomos descentralizados, universidades y empresas públicas quedarse con los recursos por concepto de impuestos al valor agregado y no devolver al gobierno central, la Comisión de Gobiernos Autónomos recibió a la directora del Servicio Nacional de Rentas Internas, quien explicó que la ley vigente desde julio de este año no define una retención del IVA del 100% en todos los casos. No se desprende que en todos los casos estén facultados para retener el 100%, sino que la compensación operará cuando ellos sean agentes de retención. Por ello asegura que es fundamental la emisión de una normativa secundaria que viabilice que los GATS tengan una retención en todas las áreas. ¿Para qué esa norma interpretativa? Que esta norma precise el entendimiento del alcance de las disposiciones legales. ¿En el sentido de qué? En el sentido de aclarar que en todos los casos los GATS y los demás sujetos beneficiarios actuarán como agentes de retención del 100% del IVA. Aclaración que sería aplicable desde la vigencia de la ley reformatoria emitida en julio del 2020. Diego Pinto, en representación del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales, expresó la preocupación y coinciden en que es necesaria una aclaración para que los GATS puedan beneficiarse de la totalidad de la retención del IVA. Los GATS sin recursos no funcionan, es algo evidente. Nosotros estamos peleando diariamente con todos los prefectos. ¿Para qué? Porque recuerden que la descentralización es algo eminente que viene del 2008. Para viabilizar el mecanismo y luego de varias reuniones técnicas, la directora del SRI indicó que el tema estaría incluido en el proyecto de ley en materia tributaria que deberá remitir el Ejecutivo a la Asamblea en los próximos días. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. La Comisión de Relaciones Internacionales retomó el análisis de las reformas a la Ley de Comunicación. Una catedrática y la directora de CIESPAL presentaron sus observaciones. La mañana de este miércoles, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional retomó la discusión sobre las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación.
El texto base para el análisis corresponde a la propuesta de la legisladora por Pachacutic, Dina Farinango. María Eugenia Garcés, subdecana de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, explicó que la propuesta busca la democratización de la palabra, de acuerdo al artículo 18 de la Constitución. Pretender que este derecho sea reconocido solamente para medios y periodistas, que como se lo hace en las propuestas de ley, reduce la posibilidad de multiplicar las voces y el acceso a una información plural por parte de la ciudadanía. Actualmente en la Comisión de Relaciones Internacionales se encuentran no menos de 7 proyectos de reforma a la Ley de Comunicación. Una de esas iniciativas corresponde a la entregada por el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Gisela Dávila, directora de CIESPAL, recordó que no existe la autorregulación en los medios de comunicación. No hay país en el mundo que no tenga organismos de regulación y lo que se discute en realidad es quién, cómo y qué regula, pero nunca que no haya ninguna regulación. El 25 de mayo pasado, el presidente de la República envió a la Asamblea Nacional el proyecto de ley denominado de libre expresión y comunicación, que deroga 91 artículos de la vigente Ley de Comunicación. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión del Régimen Económico aprobó el informe de ejecución presupuestaria de enero a junio de 2021. El documento incluye 8 conclusiones. El informe de ejecución presupuestaria general del Estado de enero a junio de 2021 fue aprobado en la Comisión del Régimen Económico de la Asamblea Nacional. Las resoluciones se dio luego de acoger las observaciones de los comisionados. La presidenta de la Mesa Legislativa, Mireya Pazmiño, argumentó los antecedentes del informe. Se ha enviado como anexo a esta convocatoria el borrador del informe correspondiente, el mismo que fue elaborado en varias mesas de trabajo con los señores asambleístas. En el documento se consideró 21 egresos por sectorial, de los cuales el mayor peso del Tesoro Nacional, que se destina para la salud, educación, defensa nacional, se dio una reducción de financiamiento sobre la estimación presupuestaria. Así lo dio a conocer la secretaria de la Comisión, Andrea Poveda. De 16.438,89 millones a 13.818,18 millones entre el primer semestre de 2020 y el mismo periodo de 2021. En relación al servicio de la deuda, del informe de ejecución presupuestaria no presentó los valores de la deuda pública total, interna y externa al cierre de 2020 e inicios de 2021. 41.436,95 millones a 45.111,39, equivalente a una variación del 8,87%. Según el texto para los GATS, durante el primer semestre de 2021 se devengaron cerca de 1.450 millones de dólares, de un valor de más de 2 millones de dólares, lo cual significó una ejecución del 55,92%. De allí que el legislador Byron Maldonado recomendó la creación de una unidad técnica para controlar las acciones del presupuesto. Debe crearse, de acuerdo a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, una unidad técnica también de controlar cierta ejecución de algún presupuesto. Durante el debate, el asambleísta Blasco Luna sugirió tomar en cuenta el incremento de la deuda. Precisó que en lo que resta del ejercicio fiscal se controlará los recursos a destinar. Hay un incremento de la deuda que bordea el 8.87%, sí. Esta realidad no concuerda con lo que está pasando con, por ejemplo, los cierres de los centros, de los albergues, ¿no? Para las mujeres, los centros de ayuda. Finalmente, el informe de ejecución presupuestaria general del Estado de enero a junio de 2021 fue aprobado por unanimidad. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. Las comisiones especializadas permanentes son los organismos en donde se analizan, debaten y construyen los diferentes proyectos de ley. Existen 15 mesas legislativas. Cada una se especializa en un tema y, de acuerdo a ello, revisan las distintas propuestas de ley. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les comentamos que la Comisión de Desarrollo Económico concluyó el proceso de socialización del proyecto de ley de pagos en plazos justos, primero las MIPYMES. Precisamente ya me acompaña la asambleísta Vilma Andrade, que es proponente de esta iniciativa. Asambleísta, gracias por concedernos esta entrevista. Coméntenos, por favor, cuál es el objetivo de este proyecto.
Muchísimas gracias. Un saludo afectuoso a la audiencia. Decirles que nuestra preocupación por los emprendedores, por las medianas, las pequeñas, las microempresas, es lo que nos ha llevado a presentar esta propuesta, que lo que intenta es obligar a las grandes empresas, de públicas o privadas, a que pongan en prioridad el pago de las facturas que tienen que o que han sido emitidas por las MIPYMES. Ese es el objeto fundamental, porque ya la problemática sabemos, ¿no es cierto? No tienen liquidez, no tienen para pagar a los proveedores, no tienen inclusive para reemprender o ampliarse si es que no se les paga. Entonces, este es el objeto y hemos tenido las comparecencias muy amplias de todos los sectores que están abonando y están enriqueciendo el proyecto, pero sobre todo están apoyando la propuesta, como lo ha hecho la Cámara de Comercio, la Cámara de la Pequeña Industria, inclusive la Cámara de Industria, también el Comité Empresarial. Es decir, lo que se busca es que los pagos se hagan de manera prioritaria y tengan agilidad para que pase eso, lo que usted nos comenta, que puedan ya sea tener su capital o contar con los ingresos que se preveía para poder incentivar a las pequeñas y medianas empresas. Sí, tomando en consideración un tema fundamental. El 60% de la generación de empleo es hecha y realizada y generada por las MIPYMES y por los emprendedores. El 60% del empleo adecuado en el país está generado por las MIPYMES. Otro tema, que el 99.5%, es decir, prácticamente todas las empresas que se generan y que están en el país son MIPYMES. ¿Y qué es lo que ocurre? La problemática es que emiten su factura un emprendedor, una empresa, una pequeña empresa de limpieza, por ejemplo, da su factura para que le paguen a un municipio, a un consejo provincial, a un ministerio y a cualquier entidad pública y también privada, pero prefieren pagar al grande contratista y no a este pequeño emprendedor que presenta una factura. Entonces, esto obliga a que cuando haya los recursos, primero le paguen a las MIPYMES. Entonces, en prioridad va a estar, pero además hemos establecido plazos. El primer año de preguntar, ¿se regulan tiempos? Porque puede ser que les paguen primero, pero si demora, algunos demoran 2, 3, ¿cuánto tiempo? Y entonces ahí resulta o no para una pequeña o mediana empresa en realidad hacer ese negocio si el tiempo de pago va a ser extenso. Tomando en cuenta un tema, ¿no es cierto? Siempre se ponen de acuerdo en las partes, las partes se ponen de acuerdo para llegar a un contrato o a través de una factura, porque la factura es un contrato, ahí está establecido la entrega de un producto, de un servicio, está establecido el precio, las condiciones y también el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre con las facturas? Que generalmente se dicen sí, a la entrega del producto o a la finalización del servicio se va a pagar. Se establece en algunos casos inclusive, dice, a la emisión de la factura 30 días o no existe el tiempo porque es a la entrega del servicio. Sin embargo, no se nos paga y entonces queda básicamente liquidada la pequeña, la mediana, la microempresa. Lo que aspira esta ley es que al poner condiciones que máximo serán de 60 días en la aplicación de la ley en el primer año, pero después tendrá que ser 30 días. En el segundo año ya 30 días. O sea, la máxima fecha, el tope de fecha de pago de esa factura es 30 días. Si no se lo pagan, vienen los intereses de mora, que ahora ustedes ven no está regulado para las facturas. Ese es el gran cambio, este es realmente la gran ayuda que vamos a darles a las MIPYMES y está pensada también en que esta ya viene siendo una experiencia en países como Colombia, de hace casi 2 años, con excelentes resultados, en Chile con más de 6 años y aspiramos tener el apoyo, como hemos seguido atravesando este proceso, en la Asamblea Nacional. Esta es una propuesta que la he iniciado en este periodo, que fue compromiso realmente de mi campaña y que estamos, por suerte, decurriendo de manera ágil en el trabajo en la Comisión de Desarrollo Económico. Ahora, asambleísta, culminado el proceso de socialización ya del proyecto, ¿qué es lo que viene para ya tener listo el informe para primer debate? Bueno, aquí lo que viene es ya preparar el informe
vamos a recoger los criterios. Ayer mismo se presentó un interesante criterio del presidente de la Cámara de Industrias de Pichincha, en el que señalaba que no debería establecerse tan rígidos los plazos, tomando en cuenta también la temporalidad de los productos, cuando lo que se entrega a través de estos acuerdos o de esta factura es productos, que inclusive deberían ser, cuando son productos perecibles, el tiempo menor de pago. No es lo mismo que se vendan productos como lácteos, yogur y cualquier otro producto, que vender productos que no son perecibles. Entonces, vamos a arreglar este tema, lo vamos a adaptar, que es las últimas observaciones que hemos obtenido, pero el resto del tema ya será el informe que tiene que hacer el equipo técnico de la comisión. En eso estamos. Ojalá que ya al retorno, vamos a tener este feriado largo, podamos enseguida, en pocas quizás semanas, presentarle ya a la presidencia de la Asamblea para que a su vez lo trate en el CAL y lo incluya ya en el debate del Pleno de la Asamblea, el primer debate de esta ley. Muchísimas gracias a la asambleísta Vilma Andrade, como siempre, bienvenida a este espacio. Ya nos ha explicado cómo avanza el trámite del proyecto de ley de pagos en plazos justos, primero las MIPYMES, de iniciativa precisamente de la asambleísta Vilma Andrade. Nos vamos a una pausa. Para aprobar una ley se requieren 2 debates. Las comisiones elaboran 2 informes y para cada uno tienen 90 días de plazo. Las comisiones son las encargadas de recoger y analizar la información, convocar a autoridades y representantes del sector civil involucrados con la materia del proyecto de ley en trámite y así llevar una propuesta al Pleno para en lo posterior ser aprobada y convertirse en ley de la República. Seguimos con más de Construyendo Leyes y ahora les contamos que la Comisión de Educación tiene listo el informe respecto de las observaciones recogidas en el segundo debate de las reformas al Código de los Conocimientos Ingenios. El tema deberá pasar al Pleno para su debate y aprobación. Luego que inició el segundo debate en el Pleno de la Asamblea de las reformas al Código de la Economía de los Conocimientos y que se resolviera que la Comisión de Educación analice los temas pertinentes a incorporar previo a su aprobación, la mesa legislativa analizó las observaciones y aprobó el informe. Los legisladores resolvieron acoger las observaciones respecto de la eliminación del pago inmediato o abono inicial y proponen que se extiendan los plazos. Lo que se ha hecho ahora mismo es ampliar un poco los plazos para que puedan tener facilidades de pago nuestros becarios, los que hicieron acreedores a un crédito y que ahora mismo se les dificulta por la pandemia poder pagarlo. Incluso hemos bajado la opción que decía que tienen que dar una cuota de entrada. Ahora mismo van a poder hacerlo sin dar ninguna cuota de entrada. Las propuestas para la ampliación de la entrega de becas para la provincia de Galápagos no se incorporará en las reformas al Código Ingenios, debido a que el objetivo de la propuesta es exclusivamente promover facilidades de pago en becas de créditos educativos y ayudas económicas. Hemos dicho que no es nuestra competencia, la reforma es puntual, pero lo hemos considerado y le hemos sugerido que se puede tocar esto en la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior en cuanto a becas se refiere. Asimismo, la observación sobre la remisión de intereses tampoco entrará en las reformas al Ingenios. No se puede incluir primero porque no es... La política monetaria no es potestad de la Comisión ni de esta Asamblea, eso es potestad del Ejecutivo, consecuentemente el único que podría plantear una remisión de intereses sería el Gobierno. El documento deberá ser sometido a votación en el Pleno para en lo posterior ser remitido al Ejecutivo. Lorena Espinosa, Televisión Legislativa. Habitantes de la parroquia Camilo Ponce Enríquez de la provincia de La Suay piden a la Fiscalía que se aceleren las investigaciones tras una denuncia presentada por actividades extractivas al margen de la ley. La Comisión de Biodiversidad recibió a la fiscal subrogante, quien dio algunas respuestas sobre el tema. Hasta la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional acudió el fiscal subrogante Wilson Toainga para responder las preguntas sobre 2 temas puntuales. ¿Cómo avanzan las indagaciones sobre la contaminación ambiental en el río Guanache, en la provincia de La Suay? ¿Y cómo avanzan las denuncias sobre la contaminación ambiental también en la parroquia Camilo Ponce Enríquez por la extracción minera?
La investigación está sujeto a la reserva, como se dijo anteriormente, del artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal. Según informó por las actividades extractivas en Camilo Ponce Enríquez, hay 5 personas investigadas. El fiscal no aportó con mayores detalles, pues el caso se encuentra en etapa de indagación previa. Sin embargo, la Fiscalía, una vez que realiza las coordinaciones con las diferentes instituciones en el orden de control, participa en los operativos. El asambleísta por la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Lloret, mostró su preocupación, según dijo, porque las denuncias no avanzan. Estamos hablando del año 2018, señor fiscal, estamos hablando del año 2019, señor presidente. Resulta que la respuesta que tenemos de la Fiscalía nos dice que recién el 17 de septiembre del 2021, 17 de septiembre del 2021, se abre una indagación previa. O sea, perdóneme, señor presidente, miembros de la comisión, son 3 años después. Son 3 años después. Entonces, eso es importante de que se vaya tomando esos correctivos necesarios. Según los legisladores, la ciudadanía busca respuestas a las denuncias presentadas años atrás, mientras que las actividades extractivas continúan. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. La Comisión de Soberanía Alimentaria avanza en el trámite del proyecto de reformas a la Ley de Acuicultura y Pesca. Los integrantes de la comisión escucharon a representantes de caletas pesqueras de la provincia de Manabí. La Comisión de Soberanía Alimentaria recibió a representantes de caletas pesqueras del país, quienes entregaron sus aportes al proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Acuicultura y Pesca. El representante de las caletas pesqueras de Salango, Javier Guale, manifestó que no se puede aplazar más la recategorización de las embarcaciones pesqueras. Esta propuesta desnuda la arbitrariedad del ente rector al haber categorizado sin estudios técnicos a las embarcaciones menores que siempre fueron artesanales y ahora son catalogadas como industriales. Por el simple hecho de haber tecnificado nuestras embarcaciones, dotándolas de una wincha o un macaco. Desde Jaramijó, María Eugenia Delgado se refirió a la importancia de regular las multas que se ponen a los pescadores. Además, denunció que existe corrupción al momento de los cobros. La ley que fue aprobada son unas multas demasiado exageradas de 80.400 la mínima, que ni vendiendo la embarcación podríamos cancelarla. Y no tan solo nos están afectando económicamente, sino que también están afectando lo que es la salud. Por su parte, Julio Barcia explicó a los comisionados las complicaciones que viven al intentar pescar después de las 8 millas. Yo de mi parte me da miedo pescar por esas partes. Imagínense un hundimiento de barco. A veces hay fracaso, personas que lo cogen descuidado durmiendo, no se lo encuentran, porque no hay profundidad. La mesa además aprobó un proyecto de resolución en el cual se solicita a la presidenta de la Asamblea Nacional disponga la comparecencia del ministro de Producción Julio José Prado en el Pleno del Legislativo. Uno de los temas que se quiere abordar es sobre la inexistencia de un reglamento de la Ley de Acuicultura y Pesca. Jennifer Carrera, Televisión Legislativa. La presidenta del Consejo de la Judicatura dio detalles de los procesos judiciales frente a la investigación de los niños de Naranjal víctimas de violencia física y sexual. La funcionaria dijo al interior de la Comisión de Justicia que no hubo denuncias rápidas para iniciar con los trámites jurisdiccionales en el marco de cada una de sus competencias. Frente a la situación de los niños de Naranjal víctimas de violencia física y sexual, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional indicó que no hubo denuncias rápidas por parte de los órganos jurisdiccionales para actuar en el marco de sus competencias. La presidenta del Consejo de la Judicatura tampoco puede iniciar ningún proceso sin contar con denuncia y declaratoria jurisdiccional previa cuando se trata de manifiesta negligencia, error inexcusable o dolo. Informó que la Judicatura abrió sumarios administrativos sobre agentes fiscales del Guayas por negligencia en el proceso. Fiscales, tanto la fiscal del caso, hay 2 fiscales del caso, ¿no? Más la fiscal provincial, nosotros, como he manifestado, dentro del sumario, estamos ya recabando la información, las pruebas, y estas servidoras fueron convocadas el 19 de octubre. Sobre todo porque la señora fiscal Pinillo abocó conocimiento de esta causa hace más de un mes y todavía no hay una instrucción fiscal.
Según Maldonado, el Consejo de la Judicatura en 2021 varias sanciones disciplinarias ha impulsado en contra de los operadores de justicia por negligencia, quienes han pretendido evadir la independencia jurídica en materia de violencia infantil. Destitución de una fiscal, de un agente fiscal, que, contando, por supuesto, con la declaratoria jurisdiccional previa, no permitió llegar con el cuarto agresor de una violación grupal. Y porque no vamos a permitir, mientras esté en nuestras manos y el marco jurídico nos lo permita, que estas cosas se sigan dando. Sobre la base de las denuncias presentadas por la Asociación de Mujeres Abogadas del Guayas, las legisladoras Sofía Espín y Joana Moreira exigieron celeridad sobre el caso. Nos tiene que comentar la presidenta del Consejo de la Judicatura, la ministra de Salud, el MIES, el nuevo encargado de la DINAPEN, qué cosas hay que corregir. Y la ciudadanía debe tener respuestas claras ante los hechos que han sido públicos, cómo se actuó de una forma negligente ante este caso por distintas autoridades. A inicios de septiembre se conoció que varios menores del cantón Narajal en la provincia del Guayas fueron agredidos. De acuerdo a las indagaciones, se presume que su agresor sería su padre. Rolando Ayauca, Televisión Legislativa. La Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales analizó el proyecto de enmienda al artículo 258 de la Carta Política. La mesa legislativa recomienda no proceder con la modificación. Uno de los puntos en agenda de la Comisión Ocasional de Enmiendas era el análisis al proyecto de enmienda constitucional al artículo 258 de la Carta Política. Básicamente, la iniciativa busca que la designación del presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos se la haga mediante votación popular. Tras la etapa de socialización, los asambleístas emitieron sus criterios. No creo que el camino sea la elección popular del presidente del gobierno, que debe ser siempre una posibilidad que tenga quien desempeña la función de presidente de la República. Afirmaron que actualmente, al amparo de la Constitución, la designación de los gobernadores es una facultad del presidente de la República. En ese sentido, yo creo que el modelo que está planteado, que está previsto en la Constitución, debe preservarse. Nosotros consideramos que este proyecto de enmienda no es procedente, hay que preservar. Las islas tienen un régimen especial. El único asambleísta que no tuvo una posición al respecto fue el legislador Marlon Cadena, quien se mostró de acuerdo en que sea la ciudadanía quien designe a su representante. Es necesario que se abra la participación democrática para que sea las islas las que permitan señalar el futuro. Toda joya siempre es deseada por muchos y en diferentes circunstancias, pero no deja de ser una joya. Durante la etapa de socialización de la propuesta, la Comisión Ocasional de Enmiendas recibió a 24 delegaciones. Sus propuestas serán incluidas en el informe para segundo debate del proyecto de enmienda constitucional. Ricardo Bravo, Televisión Legislativa. Bien, y así concluimos esta emisión, amigos, pero recuerden que ustedes pueden seguir de cerca el trabajo de todas las comisiones a través de sus cuentas de Twitter. Hasta la próxima.